Hola amigos, bienvenidos una semana más al estudio de Trigo de Dios. Estamos esta semana en el capítulo 17, la oración dominical. Para dar comienzo, iniciamos con la oración. Josep. Sí, muchas gracias, Brigitte. Bueno, en esta, como estamos poco acostumbrados a hacer la oración, aunque nos obligamos un poquitín, estudiaremos hoy esta oración dominical donde Amelia Rodríguez nos presenta. Bueno, quisiéramos pedirte, Maestro Jesús, este apoyo tan necesario para nosotros. Sabes bien de nuestras grandes dificultades para poder orar, para poder pensar en nuestro Padre Creador, que sabemos que es un gran bálsamo para nuestro bienestar. Sin embargo, muchas veces nos cansamos, nos fatigamos, miramos el reloj y vemos que no tenemos tiempo de seguir. Por esto nos hace falta tanto este hábito de la oración. Así, Maestro Jesús, ayúdanos, por favor, para que podamos entender, para que podamos ampliar, para que podamos profundizar en este capítulo de hoy tan maravilloso y fantástico para nosotros. Muchas gracias y, por favor, protégenos en cada momento de nuestra vida, a nosotros, también a nuestros familiares, también, como no, aquellos que serían, entre comillas, nuestros enemigos, que ojalá no tuviéramos. Ayúdanos a todos, Padre y Maestro Jesús, para que podamos avanzar todos juntos. Gracias y vamos a iniciar el capítulo de hoy. Gracias. La oración dominical. Demorábanse en el paisaje tranquilo los destellos del atardecer, matizando con tonos rosas, rojos y amarillos las nubes que pasaban. La brisa balanceaba el abanico verde de las palmeras exuberantes cargadas de frutos. Revoloteaban en el aire, impregnando a los corazones las ansias y emociones de los acontecimientos que hacía poco habían presenciado. El maestro se agigantaba a los ojos de la multitud. Su estoicismo, revelado a través de su conducta austera, se exteriorizaba en la palabra, a veces dulce, a veces enérgica, y en las acciones nobles con las que favorecía a aquellos que lo buscaban. Jamás alguien logró realizar tan admirables fenómenos de los que él era solamente sublime agente. La envidia rastreaba sus pasos y las disputas vulgares entretejían duelos emocionales entre los frívolos que buscaban adaptarse a él. Lo cierto es que había venido para liberar las conciencias y grabar vidas en los paneles del amor. De ese modo, las multitudes se sucedían unas a otras en torno de él, sedientas, emocionadas, confiantes. Él era el portador de las bendiciones que todos necesitaban. Con su sencillez inefable, penetraba en lo recóndito del ser sin exhibir sus llagas. Bueno, aquí vemos, un momentito, vemos aquí que él entraba dentro del recóndito del ser, dentro del pensamiento, dentro de lo que había ocurrido en reencarnaciones anteriores, en la misma reencarnación. Por esto muchas veces nos aconsejaba, ¿no? Ves y en el futuro no peques más, porque sabía que detrás de todo esto habían graves problemas. Pero vemos que nos dice sin exhibir sus llagas. Jamás decía la gente, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué no te comportaste? ¿Por qué fuiste a robar? ¿Por qué fuiste a hacer esto? ¿No? Jamás hacía quedar mal a la gente. Vemos que dice, con su sencillez inefable, penetraba en lo recóndito del ser, entraba dentro de la mente del ser, sin decir, sin ofender, sin exhibir los problemas que la otra persona tenía, sino simplemente realzando y levantando a las personas que estaban caídas, sin echarles en cara, ¿por qué hiciste, no? ¿Por qué te comportaste de esta manera mal? ¿Por qué pegaste? ¿No? Sin embargo, tenía esta sencillez y esta humildad tan fantástica. Sus silencios eran tan elocuentes como sus palabras, dejando impresas en las almas las marcas de luz de la liberación. Hacía poco, su voz había envuelto a los hombres en las esperanzas y consuelos del soberano código de las bienaventuranzas.
El perfume de santidad y el vigor de la sabiduría que se desprendía de la Carta Magna aún embelesaban a los oyentes, cuando sus discípulos se acercaron a él y uno de ellos, conmovido e interesado en comprenderlo, preguntó: Señor, ¿por qué oráis tanto? Cuando terminas las tareas, ¿por qué siempre buscas el silencio y penetras en la oración? Bueno, esto me encanta porque muchas veces pienso, ¿no? Que a veces se nos hace difícil. Si hay gente, no nos gusta hacer la oración. Cuando estamos orando, en sí ya terminamos, no sabemos qué decir. Y sin embargo, vemos a Jesús que se pasaba horas y horas y no le importaba, ¿no? Y los mismos discípulos se preguntaban, ¿cómo es capaz, cómo eres capaz de orar tanto? ¿Por qué tienes tanta necesidad cuando Jesús y Dios estaban dentro de un mismo pensamiento? ¿Por qué tienes tanta necesidad de hacer oración? Estos son detalles que deberíamos de aprender un poquitín porque es verdad que la vida estamos rodeados de problemas, de enfados unos con otros, de discusiones, de mil y una cosas que nos desequilibran. Y siempre queremos resolverlo a nuestra manera. No pensamos en que Dios nos puede ayudar, nos puede atender. Recordemos que somos como aquellos niños pequeños que aún estamos con gran necesidad de nuestro Padre. El niño pequeñito que se piensa que puede ir solo andando por la vida sin la protección de su padre y de su madre, va muy equivocado, porque vendrán la gente adulta más bien maliciosa y le podrá hacer mucho daño. Esto nos ocurre también a nosotros. No pensemos que estamos en la infancia de nuestra vida, que podemos andar solo. Si Jesús era quien era, aún necesitaba la sublime oración, cuanto más, ¿no? Podernos enriquecer del pensamiento divino, de las energías divinas, de nuestro Padre Creador. Entonces, tengamos siempre presente que la oración es un bálsamo, una necesidad, un alimento para nuestra vida. No es simplemente quedar bien porque vamos a iniciar un estudio y vamos a hacer la oración. Vamos a terminar el estudio y vamos a hacer una oración. No, son necesidades, son alimentos para nuestra vida, para nuestra alma. Por lo tanto, deberíamos de ir poco a poco, manteniendo esta oración siempre casi constante en nosotros. Había una sana curiosidad en el interrogatorio del discípulo sincero. Paseando la mirada por el entorno y alegrado por la musicalidad de la naturaleza en fiesta, él respondió: El alma tiene necesidad de la oración en mayor dosis que el cuerpo el pan. Qué bueno. Bueno, un poquitín lo que hemos estado hablando, ¿no? El alma tiene necesidad de la oración en mayor dosis que si tuviéramos que comer, que si tuviéramos que beber, si tuviéramos que alimentarnos, que todo lo demás. El alma, nuestro espíritu, tiene más necesidad de alimentarnos de de esta energía que emana de Dios, más que el comer. Podemos pensar que el relajarnos, el dormir, ¿no? También nos da una alegría, el poder estar en silencio, también es, entre comillas, un bienestar, ¿no? Entre nosotros, pero si después de este silencio, después de todo el bienestar que podíamos tener, pudiéramos añadir la oración, pensar en Dios, esta conexión que deberíamos de tener constantemente casi, no digo casi, porque no digo que deberíamos de estar siempre constante, pero casi, ¿no? Con Dios sería la, la gran facilidad para nuestra vida, la gran solución y la gran respuesta para nuestra vida. No estamos acostumbrados, y es verdad, no estamos acostumbrados, pero tampoco estamos acostumbrados a practicar la caridad y hemos de acostumbrarnos, aunque nos duela, aunque después pensemos que qué va a hacer aquel señor que yo o aquella señora que yo le dé el dinero, no importa. Hemos de acostumbrarnos a los buenos hábitos y para esto es necesario el esfuerzo.
No esperemos que decir, bueno, es que yo no estoy preparado todavía para la oración. No, nadie estaría preparado. Tenemos que esforzarnos, mentalizarnos. Cuando vayamos a hacer oración, pensemos que estamos hablando, que se nos borra el paisaje, si nos borra el panorama, si nos borra los personajes que pueden haber, y estamos hablando con aquel que nos creó. Es nuestro padre o madre, no importa, porque Dios no tiene sexo. Es Señor que nos creó por amor. Podemos tener una conversación de amor, de pensamiento y de sentimiento. Deberíamos. Es como hemos leído el alimento de nuestra alma, más que la comida y la bebida. O sea que por esto a veces hablamos de la oración, aunque no se tengan palabras bonitas, aunque se repita, porque no repetir oraciones como, bueno, oraciones o rezar, ¿no? Repetir siempre lo mismo, no. Pero aunque tengamos la palabrería corta, o sea, pocas palabras, pero lo que Dios valora no son la amplitud de palabras bonitas, sino la sencillez de las palabras que hemos de aprender a decir. Y siempre, perdóname mi infancia, podríamos decir espiritual, lo único que siempre le pido cuando voy a andar, que por las mañanas me levanto y le digo, por favor, Dios mío, no me dejes. Si, no importa si tengo enfermedades, si me voy haciendo mayor, si no puedo andar, no importa los problemas. Si tú estás conmigo, me amas, me proteges, me das siempre esta mano que tanto necesito, no importan los problemas de la vida. Es verdad que también me acuerdo de mis hijos, de mi señora, de mis amigos, como Brigi, y a vosotros también, pero siempre mi necesidad mayor es decirle, por favor, no me dejes en ningún momento. Y muchas veces en las oraciones lo digo, lo comento porque es de suma importancia pedirle de corazón todas las cosas que nos hagan falta. Si nos sentimos solos, pedimos a Dios que nos ayude, porque Él es amor. Él nos ayudará, nos amará, nos protegerá siempre, no bajo nuestra necesidad, porque somos niños todavía, sino bajo la visión, bajo una óptica, una visión distinta. ¿Vale? Porque no puedo yo pensar, pretender, Dios mío, ayúdame a pagar el piso, ayúdame a pagar el coche, porque me pueden responder, ¿por qué te metías si no podías pagarlo, no? Pero sí que en circunstancias de soledad, en circunstancias de graves problemas, en circunstancias yo puedo decirle a Dios y debo decirle a Dios que me ayude. Y debo. Y debemos decirle a Dios en una enfermedad, en cualquier operación, en cualquier hermano que podamos tener, amigo que podamos tener, podemos pensar en su beneficio. Dios mío, ayúdalo. Ahora tiene un grave problema con su mujer, con su marido, con sus hijos. Tiene una enfermedad grave. Ayúdalo, por favor. ¿Podemos hacer? No, podemos no. Debemos hacerlo. Por eso es tan importante la oración, porque es el alimento de nuestra alma. Recordemos lo que hemos dicho. Seguimos. Orar es buscar a Dios penetrando en sus dádivas y sorber resistencia en sus recursos divinos. El silencio facilita la búsqueda, la soledad renueva las energías y la comunión con la fuente generadora de vida permite proseguir con los compromisos abrazados. Bueno, vemos aquí que hemos dicho, ¿no? Es verdad que para hacer la oración necesitamos del silencio interior. Ya no importa exterior, porque a veces pensamos, no, es que vamos a buscar la montaña para que haya silencio, para que no hayan ruidos, si no hace falta. Yo siempre digo que ayer estábamos por la calle y había una fiesta muy grande en nuestro pueblo y estaban con muchos ruidos, muchos tambores, mucha fiesta, y estaba un niño dormido completamente. Estaba tan cansado y tan agotado que ya no importaba el ruido exterior. Significa que no importa nuestro exterior, no importa si hay o no ruido, hemos de tener este chip para poder desconectar del exterior y hacer silencio interior. Esto es lo que vale. Hacer silencio interior, facilitar la búsqueda,
facilitar, pensar que vamos a estar hablando un momento con nuestro Padre Creador. Tener, cuando era pequeño, perdone que a veces también me paso mucho tiempo hablando de mí. Cuando era pequeño siempre decía, ¿por qué la gente, ¿no? Están haciendo oración y siempre tiene prisa, o tenemos prisa, ¿no? Yo recuerdo que escribía en muchas notas que yo tenía, cuando se habla de Dios, no existe el tiempo, porque estamos hablando de Dios, es lo más grande, es lo más maravilloso que hay. Estamos haciendo oración, no miremos el reloj, uy, que tengo que marchar a trabajar, que tengo que correr, estamos haciendo oración, estamos en comunicación con Dios. Es como cuando somos novios y tenemos el móvil y estamos hablando a nuestra novia. Estamos hablando a nuestra novia y ahora el tiempo casi no existe. Estamos hablando con nuestro Padre Creador. Estamos haciendo oración. No miremos qué hora es, porque ya tendría que marcharme. Entonces, vemos que el silencio es muy importante. Facilitar la búsqueda entre nosotros, tener este pensamiento, no de un Dios formado como hombre o como mujer, no, como alguien que nos ama. La soledad renueva las energías, nos dice aquí. La soledad renueva las energías y la comunión con la fuente generadora de vida. Vamos a alimentarnos espiritualmente con esta fuente de energía que es Dios. ¿Podemos cerrar la fuente? Sí, pero continuaremos con sed. ¿Podemos abrir la fuente y beber de esta agua? Sí, pues vayamos a hacerlo. Muchas veces buscamos, ¿no?, respuestas a nuestra vida y esto es normal y lógico que lo busquemos. Algunas veces surgen enfermedades, problemas, y buscamos los recursos necesarios para poderlos solventar. Sin embargo, la oración siempre lo dejamos en última instancia. Cuando ya no podemos, cuando vamos al médico, el médico no lo resuelve, cuando vamos a otro psicólogo, hay psicólogos, a terapeutas y no lo pueden resolver, al final, cuando vemos que no tenemos salida, nos recordamos de Dios. Sin embargo, deberíamos de hacerlo más a menudo, porque simplemente la sintonía mental que hay entre nosotros y Dios y nuestro Padre, que son dos expresiones distintas, y como veo que tenemos un poquitín de tiempo, lo vamos a ampliar un poquitín. ¿Por qué Dios o por qué Padre? Cuando es todo lo mismo. Vemos que Jesús nos hablaba muchas veces de Dios y pocas veces de Padre. Cuando realmente tenemos que hablar de Dios, estamos haciendo un estudio, estamos hablando si Dios es bueno, si Dios es vengativo, si Dios cualquier cosa, estamos hablando de Dios, ¿no? Pero cuando estamos en comunión con Dios, cuando estamos en oración particular con Dios, no vamos a hablar de Dios, vamos a hablar de Padre. Vemos que en los evangelios Jesús nos habla mucho de Dios. Sin embargo, cuando le preguntaron, Maestro, enséñanos a orar, y Jesús les dijo, cuando oréis, orad así, Padre nuestro. No dijo nada de Dios, porque para no quemar la palabra Padre, porque si la usamos tanto, al final la quemaremos, entonces usemos Dios simplemente como estudio, como cualquier cosa, pero cuando nos encerremos en esta soledad, en este pensamiento, utilicemos la palabra Padre. Aún tú, volvió a preguntar el amigo, que sois el camino hacia el Padre y su Mesías para la humanidad, ¿tienes necesidad de orar? Bueno, vemos que incluso Juan, creo que era Juan este, le preguntaba, pero si estás todo el día comunicado mentalmente con el Padre. Y sin embargo, Jesús también tenía esta gran necesidad de orar para poder restablecer las fuerzas, para coger este bálsamo que recibía de Dios, esta energía que recibía de Dios. Si Él, que era quien era, tiene esta gran necesidad de la oración, nosotros deberíamos de
tener un poquitín de mira en pensar un poquitín más con Dios. Jesús sabemos que estaba en constante pensamiento divino y aún se retiraba en soledad, no iba a ninguna sinagoga, no iba a ninguna casa, no iba a ningún templo sagrado para hacer oración, simplemente se retiraba y allí, en soledad, hacía la oración, comunicándose de mente y de sentimiento con nuestro Padre. Vemos entonces, si nosotros buscamos una comparación, miremos si Jesús tenía esta necesidad de hacer oración, cuanto más nosotros deberíamos de tenerla. La llama que ilumina, dilúcido paciente, gasta el combustible que la alimenta, y la lluvia que riega el suelo retorna a la nube de donde proviene. El intercambio de fuerzas con el Padre Creador restaura las de la criatura y yo mismo encuentro en él el refuerzo de sustentación para efectuar el mesianato de amor en su nombre. Bueno, vemos aquí arriba que dice, la llama que ilumina, como Jesús iluminaba a la gente, curaba a los demás, tenía un desgaste emocional y físico. Bien, gasta el combustible que la alimenta. Jesús necesitaba de la oración del Padre para restablecerse un poquitín y sentirse un poquitín con más energía. Dice, el intercambio de fuerzas con el Padre Creador, recordemos nosotros que estamos o deberíamos también de hacer este intercambio. Restaura las de la criatura, y dice Jesús, yo mismo encuentro en él el refuerzo de sustentación. Jesús mismo encontraba en Dios el refuerzo de sustentación. Aquellas energías que durante el día había perdido, podríamos decirlo así, o perdido no, porque nada se pierde, pero había dado para los demás, necesitaba restablecer esta energía. ¿Cómo? ¿Durmiendo? ¿Descansando? ¿Comiendo? No, con la oración. Nos damos cuenta, ¿no? A veces nos encontramos débiles, cansados de la vida, no fatigados, con problemas, y esto aún nos inunda, nos hunde más. Entremos en esta oración, en este contacto. Si Jesús, siendo quien era, aún necesitaba de la oración, ¿cuánto más necesitaremos nosotros? Absorbido por las elevadas enseñanzas, Juan, que lo amaba más, enternecido inquirió: ¿Y todos tenemos necesidad y deber de orar? El maestro, benevolente, envolvió al joven con una luminosa mirada de bondad y explicó: El hombre que ora se eleva hacia la gran luz y se nimba de claridad radiante. Deseando que la enseñanza no fuera olvidada jamás, el maestro expuso: El Padre Celeste puede ser comparado a un poderoso rey que administra sus dominios mediante la cooperación de abnegados ministros, quienes a su vez se proveen de secretarios, auxiliares e innumerables colaboradores generosos. Cada uno de ellos rige un departamento específico para poder coordinar actividades y realizar los objetivos. A semejanza de todo reino, la variedad de deberes exige responsables en su ejecución. El ministerio de la oración es uno de los más delicados sectores y exige hábiles servidores que se encargan de registrar lo que se solicita en las oraciones, de seleccionar los pedidos y de hacerlos ejecutar según la procedencia de cada emisión de onda mental. Un momentito, Brigi, perdóname que aquí no estaba previsto que nos detuviéramos. Pero vemos que aquí nos dice el ministerio de la oración, vemos que es un ministerio, es uno de los más delicados sectores. Ya no es que cuando hagamos la oración vaya directamente a Dios. Esto podríamos decir que sería como un correo, ¿no? Yo envío una carta y pues la carta irá a correos, de correos irá de una mano a otra mano hasta que al final llegará a su destino.
y exige hábiles servidores que se encargan de registrar lo que se solicita en las oraciones. Pensamos que Dios se cuida de todo, sí, pero hay hábiles servidores, como bien dice aquí, hay espíritus encargados donde dirigen de una forma, dirigen de otra, pero siempre según la onda mental con que va revestida la oración. Podemos pensar que con palabras bonitas van a llegar a Dios, van a llegar muy alto. No, las palabras bonitas, por más revestidas que estén y por más que lloremos con aquellas palabras bonitas, si no hay el sentimiento y la bondad detrás, no existe, no llega donde debería de llegar. Entonces, para llegar la oración al lugar que pertenece, hemos de sentir lo que estamos diciendo y pensar y calcular lo que estamos diciendo. No pedir por capricho, no pedir por repetición, no pedir por pedir. Pedir una gran necesidad. Como muchas veces digo yo, Dios mío, no me abandones. Y a veces pienso, ¿no? Imaginemos un niño pequeñito que anda por la Rambla de Barcelona cuando está lleno de gente, por Madrid, por Sevilla, cuando hay tanta gente, ¿no? Y va agarrado de su padre o de su madre. El niño está feliz y contento porque sabe que está bien protegido y no le importa si hay mucha gente. Pero ¿qué ocurre al niño si en un momento dado pierde esta mano de protección de su padre o de su madre? Se pone histérico, no sabe dónde ir, hay mucha gente, a todos desconoce. ¿Qué le ocurre, no? El niño se pone enfermo y se pone a llorar. Así nos deberíamos de sentir nosotros, que siempre como niños que somos estemos apoyados por esta mano amorosa de nuestro Padre, que nos sintamos fuertes, gracias que Él siempre nos vigila, siempre nos cuida, siempre nos alimenta, solamente con el pensamiento, siempre nos alimenta. Pero vemos que hay hábiles servidores que se encargan de registrar lo que se solicita en las oraciones. Dice a continuación de seleccionar los pedidos y de hacerlos ejecutar según la procedencia de cada emisión de onda mental. Va a poner cada cosa en su lugar. Si hay simplemente por hablar, si hay pedidos simplemente sin importancia. Esto pues no va a llegar seguramente a ninguna parte, pero sí que cuando hay una gran necesidad, sí que hay el amor entre medio, sí que hay la humildad entre medio, esta oración llega donde tiene que llegar. En razón de eso, la oración debe ser una vibración sincera, llena de emoción, en vez de una gran cantidad de palabras sin la participación de sentimientos honestos de elevación. Bueno, aquí un poquitín lo que hemos estado hablando, ¿no? La oración debe ser una vibración sincera, no palabras repetitivas, no leídas tampoco, porque no salen del corazón, no salen de la necesidad, no salen del amor que tenemos dentro, de la gran preocupación que tenemos dentro, de lo que hay, llena de emoción. Vemos que son dos cosas que es importantísimo para la oración. No solamente con palabras bonitas, bien estudiadas, que sabemos levantar la voz, que sabemos agacharla, que no pensemos que vamos a conquistar a Dios con palabras bonitas. Por más que tengamos, que hayamos estudiado un gran palabrerío, por más, podemos cautivar a la gente, podemos hacer llorar a la gente, pero no haremos llorar a Dios, porque a Dios mira lo que hay en nuestro corazón, en nuestro mundo íntimo. Entonces, las necesidades siempre estarán cubiertas, no cuando nosotros queremos. Porque muchas veces, no sé dónde lo leí, que decía, muchas veces cuando pedimos a Dios, el pedido ya se hizo, la respuesta ya se hizo antes de hacer el pedido. Lo que pasa es que no nos dimos cuenta. La respuesta ya se dio antes de haberlo pedido. Que me encantó. Así es nuestro Padre Creador. Así es Dios que nos ama. La oración es un recurso que debe alcanzar una expresión más amplia, tornándose en algún momento en un himno del Lord,
otras veces en un pedido de auxilio y finalmente en un cántico de gratitud. Examinados el mérito y las necesidades de aquel que ora, le son encaminadas las respuestas compatibles con su realidad, teniéndose en cuenta siempre su progreso y crecimiento ante la vida. Bueno, vemos aquí, examinados el mérito, el mundo espiritual, examina también el mérito que tenemos, el esfuerzo que hacemos en superarnos, mejorarnos, cambiarnos, saber callar, que esto es una de las cosas más complicadas, más difíciles que tengo yo que superarme, y las necesidades de aquel que ora. No pensemos que simplemente por pedir bien, por pedir con todo mi sentimiento, con todo mi amor, voy a cambiar la situación. Le son encaminadas las respuestas compatibles con su realidad. Van a analizar el mundo espiritual, van a analizar la respuesta, la necesidad real que tenemos para poder encaminar la respuesta. Pero pensemos también que muchas de las veces hemos de pasar por ciertos problemas, por ciertas necesidades, por ciertas enfermedades. Y sabemos que los espíritus no van a cambiar la ruta en que hemos cogido, porque sabemos que esto ya lo traemos de reencarnaciones anteriores. O sea que los espíritus mismos no pueden ni deben cambiar este rumbo que hemos escogido en nuestra vida. Ese intercambio mental contiene vitalidad y restablece los centros de energía de la criatura que ora. Bueno, hemos dicho antes, ¿no? ¿Qué pasa con la oración, ¿no? Vemos que es un intercambio mental que contiene vitalidad y restablece los centros de energía de la criatura que ora. ¿Por qué hacía oraciones Jesús? Para restablecer estos centros de energía que había consumido y gastado sin limitar para la multitud de personas. Por esto hacía falta tanto orar. Entonces, para que sea para nosotros mismos, que ya estamos dentro del horario, pero no importa porque es muy bonito este capítulo. Recordemos que cuando estamos en grandes necesidades, pensemos en nuestro Padre Celestial. Él nos cuidará, Él nos dará lo que nos haga falta. También lo podemos hacer para aquellos que convivimos, también para nuestro planeta, tan necesitado, con tantas guerras, pero sin olvidarse de uno mismo, porque tenemos flaquezas, tenemos necesidades de superarnos, de cambiarnos, de luchar contra nosotros mismos. Esto es lo más difícil que es que luchar contra los demás. Entonces pidámosle a Dios esta energía tan necesaria para nosotros. Una de las cosas que muchas veces pido, Dios mío, cúrame, pero no me cures el físico, cura mis llagas íntimas, cura mi recuerdo del pasado, para que no duela a mi espíritu. Entonces, esto es lo que deberíamos de pedir a Dios, bueno, cada cual bajo su necesidad, ¿no? Pero no pidamos caprichos, cosas que sabemos que Dios no va a hacer ni mella ni se va a mover. Como aquel niño que pide una chuche, que pide un chiclet, que pide cualquier cosa a su padre o a su madre, y es la hora de comer y sabe que le va a decir que no. Pero tengamos siempre la comprensión que Dios ve en nuestras necesidades y por lo tanto Él aprecia que también tengamos la gran necesidad de pedírselo, por favor, ayúdame un poquitín a superarme, ayuda también a mi pareja para que nos podamos compenetrar mejor el uno con el otro. Nos hacemos adultos y muchas veces hay más irritaciones que cuando éramos jóvenes. Entonces, sepamos un poquitín aquello que pedimos a Dios. Claro está que este es un compromiso de cada individuo, libre de deudas con los deberes sociales y comunitarios, para merecer usufructuar los beneficios que la ciudadanía le confiere, silenciando y permitiendo que todos auscultasen las voces inarticuladas de la naturaleza,
Aguardó que los compañeros asimilasen la profunda enseñanza a pesar del lenguaje sencillo del que se revestía. Fue en ese momento que uno de ellos, profundamente sensibilizado, le rogó: Señor, enséñanos entonces a orar. Y él, abriendo la boca y liberando las melodías latentes en el corazón, les propuso la oración dominical diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos. Bueno, esta oración la sabemos todos y aunque estemos ya dentro de la hora me gustaría ampliar. Yo que vengo de la religión, de una religión que no recuerdo cuál, siempre me hablaban de este Dios, ¿no? Un Dios que estaba sentado en un trono de piedra, donde tenía barba larga, muy viejito, ¿no? Yo pensaba, Dios mío, cuando yo sea viejito, él ya se habrá muerto, porque tan viejito, ¿no? Y siempre pensaba, este Dios lejano nos había creado, bueno, pues que estaba posiblemente no sabemos dónde, ¿no? Pero que en realidad cuando de jovencito empecé a orar esta oración del Padre Nuestro despacito y me fijé que dijo Jesús, vemos que antes le preguntan, Señor, enséñanos entonces a orar. Vemos que sabemos que los discípulos sabían orar como nosotros, pero Él les dijo, como ejemplo, podéis llorar así, como ejemplo, no que tengamos que repetir siempre la misma oración, aunque sea una oración fantástica. Dice, cuando oréis, orad así, Padre nuestro que estás en los cielos. Se me abrió un mundo distinto. Se me abrió aquello que dice en las nubes, se apartaron las nubes y salió el sol. Ya no era un Dios lejano. Podía yo pedir a mi Padre, Padre mío, tú que me has creado, tú que seguramente me amas, Padre nuestro, que es lo más, creo que es lo más bonito de toda la oración, saber que alguien nos ha creado con amor. Podemos decir padre, como podríamos decir madre, ¿no? Dios no tiene sexo, te lo voy a repetir siempre, ¿no? El que se siente mejor, madre mía, pues madre mía, como quieran, ¿no? Pero el pensar que alguien con amor nos ha creado y con amor nos cuida, porque nosotros no es que simplemente que creamos los hijos, sino que también les damos cuidado, también los hacemos adultos y siempre estamos pendientes de ellos. Dios va a ser distinto a nosotros. No, Dios será mucho, 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 mucho superior. Por tanto, nosotros podemos amar y proteger a nuestros hijos, pero nuestro Padre, mucho más. Por tanto, a veces pensamos, en una conferencia que yo fui de Divaldo, y dijo Divaldo, ahora vamos a hacer una pequeña terapia. Vamos a pensar que Dios está en todas partes. Por tanto, en el agua también, y en la atmósfera, en el aire también. Y ahora me gustaría, dijo, que cierren los ojos. Cerramos todos los ojos y dijo, ahora respiren. Está penetrando Dios en nosotros. Tengamos esta confianza de que Dios está por todas partes, incluyendo con nosotros, vigilándonos, cuidándonos, amándonos. Este es nuestro Padre que nos creó, no alguien que, bueno, pues tuvo un descuido, hizo millones y millones de personas con la varita mágica, ¡pam! Ya creé la humanidad, ya creé al hombre y a la mujer. Los puse en un Edén y allí se pelearon y no, este no puede ser, este no puede ser mi Padre, no puede ser nuestro Padre que nos ha creado, de por seguro que nos ama, entre comillas, locamente, porque hay algo más maravilloso que es su propia creación. No la hay, no la hay. Nosotros podemos tener cosas, ¿no? Podemos tener móviles, podemos tener muchas cosas, pero nuestra propia creación es distinto porque lo he sembrado yo, lo he creado yo, lo he hecho yo, y aquello es distinto, ¿no? Pues lo mismo ocurre con Dios, con nosotros, con nuestro Padre. Que nadie nos toque, nadie nos puede tocar, nadie. No podemos ser dueños de nadie. Todos somos dueños de nuestro Padre.
No nos pertenecemos ni a nosotros. Jamás podrá venir Satanás y robar nuestra alma, jamás, porque todos pertenecemos a nuestro Padre. Fantástico. Seguimos ya para terminar, que si no. Sí. La suave palabra, cubriendo de sones el pensamiento sublime en el cual están registradas todas las necesidades humanas, nos ofreció el regalo precioso de la oración, mediante la cual la criatura se comunica con su Creador, y éste le responde a través de los mecanismos santificantes de la inspiración, proveyéndola con sus propios recursos para enfrentar todos los sinsabores, infortunios, amarguras y desafíos, o las alegrías y beneficios que forman parte de su quehacer diario, en el hermoso proceso de su evolución. Un momentito. Vemos que aquí dice aquí, y este le responde a través de los mecanismos santificantes de la inspiración. No esperemos que Dios venga, nos ponga allí lo que necesitamos. Dice, proveyéndola con sus propios recursos para enfrentar todos los sinsabores. Bien, cuando tenemos estos problemas, estos agobios, nos sentimos con ansiedad, nos sentimos despreciados por los demás, infortunios, amarguras y desafíos, o las alegrías también, hemos de agradecer, y beneficios que forman parte de su quehacer diario. O sea que podemos pedirle a Dios, también hemos de agradecer todas las cosas que nos van bien. Maravilloso este capítulo. Pues sí, Bueno, pues pues llegamos al final. sí. Para la próxima semana, ¿cuál tendríamos? El poema de liberación Muy bien. también promete. Sí, como todos. Estos libros Sí, de Amelia Rodríguez, siempre digo que se aprende un montón. Sí que es verdad que hay palabras, ¿no? Que si el aire, que si los árboles, pero que te lleva en aquel lugar y te hace sentir y vibrar como si estuvieras viviendo allí. Bueno, exacto. Brigitte, Sí, cuando vamos a la quieras hacemos oración. la oración. Sí. Sí. Te damos las gracias, Maestro, por recordarnos la importancia de la oración y como hemos visto en este capítulo, que no es necesaria tener muchas palabras ni estar en un lugar específico, que lo importante es sentirlo desde el corazón y desde el alma y tener ese momento de conexión con el Padre o Madre o Universo, lo que cada uno sienta, y la importancia de no sentirnos solos y esa seguridad tan enorme de estar cogidos de la mano siempre que alguien nos protege y nos guía. Gracias, Padre, y gracias, Maestro Jesús, por este recordatorio. Gracias. Muchas gracias, Brigitte. Bueno, chicos, pues lo Hasta la dejamos hasta próxima. la semana que viene, que espero que estemos todos. Gracias. Chao. Chao.